Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4. Quiero compartir esta noche algo muy sencillo con todos vosotros y con todos los que tienen la oportunidad esta noche de conectar con nosotros a través de la radio, a través de la televisión. Es una palabra que quiere impartirnos fe, que quiere impartirnos ánimo y sobre todo confianza en algo que el Señor nos ha dado y constituye una de las armas más poderosas que Dios ha puesto en nuestras manos, como es la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 4 se encuentra la lectura, una de las lecturas que vamos a ir esta noche. Te pido que estés ahí orando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tu palabra representa para nuestra vida. Cuando, Señor, nada más que oíamos la voz del mundo y la de nuestra propia conciencia, en un momento determinado, Señor, tú hiciste resonar algo diferente. Era tu palabra llamando a la puerta de nuestro corazón. Y tú dijiste: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tú entraste en nuestra vida, Señor, y nos diste tu palabra y nos cambiaste a través de ella. Gracias, porque cada día nos estás transformando, Señor, hasta que seamos como Jesús. Ese es nuestro modelo, aquel a quien queremos parecernos. Señor, danos ahora la atención. Yo me encomiendo a ti, Señor, y encomiendo tu palabra al corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice, hermanos, esta escritura, que la palabra de Dios es viva. Está hablando en el capítulo 4 acerca del reposo, el reposo de Dios para el creyente. El reposo de Dios para nosotros no es otra cosa sino que la vida en el Espíritu. El reposo para nosotros no es un día que debemos guardar, no es un día que debemos observar ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. No se trata de un día, se trata de una dimensión de vida en la que nosotros entramos. Es la dimensión del reposo. El reposo para nosotros es nuestra tierra prometida. Entrar en la vida del Espíritu, entrar en una vida dependiendo totalmente de Dios, haciéndonos reposar de nuestras propias obras, rompiendo todo lo viejo, porque el Señor ya no tiene nada que hacer con lo viejo nuestro, sino que Él nos ha dado una vida nueva para que a través de esa vida nosotros vivamos para Él, podamos funcionar, podamos escucharle, podamos obedecerle y podamos entrar en el reposo de Dios para nosotros. Yo reposo en las obras de Dios, porque no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de su palabra, se trata de su propósito. Así que yo, cuando me encuentro delante de Dios, yo digo: Señor, esto es lo que tú quieras. Tú me llevarás donde tú quieras, tú me darás lo que tú quieras, tú establecerás en mi vida lo que tú quieras. Y cuando yo entiendo eso y me someto a ese tipo de vida, viene a mi vida reposo, a mi corazón reposo. ¿Por qué se agita la gente? ¿Por qué se pone nerviosa la gente? ¿Por qué la gente se preocupa desmesuradamente, entra en ansiedad, en estrés, en preocupaciones? Porque en última instancia no hemos entrado en la vida de reposo del Señor. No hemos entrado en la vida de reposo, de paz, de gozo en el Espíritu. No hemos entrado en la dimensión donde Dios nos satisface completamente. No necesitamos nada más, solo Cristo en nuestra vida. Eso es suficiente para nosotros. Cuando tenemos a Cristo, entonces tenemos también todas las cosas. Así que asegurémonos, hermanos, que tenemos a Cristo,
que perseveramos en la fe, que confiamos en Él, que cada día nos quebrantamos delante de su gran majestad, y Él nos puede levantar y puede comunicarnos y hacer en nosotros lo que Él quiere. Tarde o temprano Dios prevalecerá y Dios en nosotros hará lo que tenga que hacer. Amén, hermanos. Así que una de las cosas que Dios nos da en el reposo, Dios nos da su palabra. Su palabra es el arma, la herramienta, el elemento que nos ayuda a vivir en la victoria que Cristo nos dio. Esta palabra aquí, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. En la Biblia hay 3 significados de la palabra espada. Uno de ellos se encuentra en el libro de Efesios, cuando habla de que la espada, de que la palabra de Dios, o la espada precisamente es la palabra de Dios. Es una espada que en el original el apóstol Pablo habla acerca de una espada corta, una espada que llevaba el soldado, que se ponía en la espalda y que era fácilmente, corría con ella y en un momento determinado la desenfundaba y peleaba cuerpo a cuerpo con otro soldado. Esa es la espada, una espada corta. Luego en el libro de Apocalipsis dice, en la revelación de Jesús cuando viene en las nubes, dice que sale una espada aguda de su boca, una espada afilada de su boca para impartir juicio a las naciones. Esa espada ahí en el original es una espada larga, es una espada de esas que como estuviera uno en medio de de un espadazo de esos te lleva por delante todo lo que pilla. Es una espada, es un espadón, y esa es con la cual Cristo va a venir con la espada de su boca y va a impartir justicia y juicio a las naciones. Pero esta palabra de Hebreos capítulo 4 es muy interesante, porque esta espada no es una espada corta de batalla, esta espada no es una espada larga, sino esta espada en el original se traduce como bisturí. Es un bisturí. Un bisturí es un elemento que lleva el cirujano, con el cual cuando tú vas allí y tienes alguna cuestión en tu cuerpo que no debe estar ahí, el cirujano te hace una ecografía o te hace una radiografía o unos exámenes, localiza el lugar donde tienes exactamente el bultito, donde tienes el apéndice que no está como tiene que estar, que tienes piedras en el riñón, que tienes cualquier cosa. Y entonces llega el cirujano y te dice, acuéstate ahí, tiéndete ahí. Entonces con el bisturí te hace un corte. Primero te anestesia, claro. Ya hay algunos que están así y no le están cortando. Entonces, claro, el cirujano tiene que tener pericia con sus dedos. Entonces llega al lugar y hace como un dibujito con boli y entonces abre, corta, separa la piel, la carne, y ahí entonces empieza a buscar dónde está el asunto. Y cuando lo ha localizado, coge con las pinzas y lo saca y luego cose y cierra. La palabra de Dios es como un bisturí. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que cualquier bisturí. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Y hay 2 cosas que quiero compartir con vosotros en esta noche, y son 2 características de la palabra de Dios. Una es que la palabra de Dios es viva. Diga conmigo, la palabra de Dios es viva. Mira, hermano, la palabra de Dios tiene capacidad de impartir vida a lo que está muerto. Nosotros estábamos muertos y la palabra de Dios vino y nos impartió vida. Lázaro resucitó por la palabra ¿de quién? De Jesús. Estaba muerto ya casi de 4 días. Ya no había nadie que se asomara a la puerta de la tumba, porque ya hedía. Y Jesús desde afuera le dice, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y automáticamente todo el cuerpo de Lázaro, que estaba en descomposición, ante la palabra de Dios, la corrupción se detuvo, la descomposición se detuvo y empezó la vida a fluir otra vez por las células de Lázaro. Empezó la vida a abrirse paso, toda la corrupción se detuvo. Es como que de repente los glóbulos blancos y los glóbulos rojos resucitaron y se pusieron a pelear con todas las bacterias que querían descomponer el cuerpo. Y al final Lázaro, dando saltitos, salió de la cueva de esa tarde y dejadle ir. Un milagro, hermanos, poderoso, tremendo.
que la palabra de Dios hizo a través de la boca de Jesús. El siervo del centurión, vino un centurión romano y le dijo a Jesús: Jesús, mi siervo está en casa, él está sufriendo mucho, él está paralítico, él está en cama, postrado, se va a morir seguramente. Y Jesús dijo: está bien, yo iré y lo sanaré. No, Señor, mira, yo sé lo que he oído de tu fama, yo sé lo que tú has hecho, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se quedó asombrado de la fe de ese hombre. Él soltó la palabra. Yo imagino que la palabra fíjate que la palabra traspasa muros, traspasa casas, traspasa bloques de hormigón, traspasa todo. La palabra de Dios, cuando salió de la boca de Jesús, sea sano, hizo la palabra y llegó al lugar donde estaba el siervo del centurión, y esa palabra llegó, impactó sobre la vida de ese hombre, y el siervo se repuso. Amén, hermanos. La palabra de Dios. Yo quiero esta noche que tengamos más confianza en la palabra de Dios. No son las palabras nuestras, hermanos. La Biblia nos dice que no son con argumentos de humana sabiduría. No es nosotros con nuestra preparación académica, no es con lo que nosotros hayamos estudiado, sino es la palabra de Dios que es viva en nosotros, que nos ha dado vida a nosotros cuando estábamos muertos. Y esa misma palabra es la que actúa ahora mismo en nosotros. Y cuando nosotros damos la palabra en el nombre de Jesús, de acuerdo a la voluntad de Dios, esa palabra tiene el mismo efecto que tenía en la boca de Jesús. Y eso tenemos que creerlo, hermanos. La palabra de Dios no solamente es un libro que nosotros podemos poner en una estantería o traer a la reunión. La palabra de Dios es viva. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son soplo, son vida a vosotros. Cuando llega la palabra de Dios a nosotros, hermanos, entonces nos vivifica nuestro interior. Podemos estar en una situación de angustia, podemos estar en una situación de persecución, podemos estar en una situación de prueba, y dice Dios, y Dios nos envía una palabra, y esta palabra nos consuela, esta palabra nos fortalece, esta palabra nos ubica, nos enfoca, nos trae otra vez al camino. Señor, di la palabra, ¿qué palabra es la que tú me quieres dar? Y a veces Dios te envía un versículo, te envía un texto, Él pone una palabra en tu espíritu y esa palabra te levanta. ¿Cuántos han experimentado eso? Hermanos, gloria a Dios. La vida de Dios, diga conmigo, la vida de Dios se manifiesta en nosotros. Te voy a dar un repaso rápido de lo que Dios ha hecho. Número 1, Dios es un Dios vivo. Hebreos capítulo 3, verso 12. Dios es un Dios vivo. La palabra es viva. Primera de Pedro 1 dice que tenemos una esperanza viva. Primera de Pedro 2 dice que Jesús es la piedra viva. Juan capítulo 4, verso 10 dice que Jesús tiene agua viva que quita la sed. Así que fíjate lo que te voy a decir. Dios es un Dios vivo, y cuando venimos a Él, que es la piedra viva y que tiene agua viva, Él nos da una esperanza viva y su palabra que es viva para que vivamos su vida en nosotros. ¿Puedes repetir? ¿Quién se anima? Lo repito otra vez, escucha. Dios es un Dios vivo, y cuando venimos a Él, que es la piedra viva y que tiene agua viva, Él nos da una esperanza viva y nos da su palabra viva para que vivamos su vida en nosotros. Amén. Porque en última instancia el propósito de Dios es que vivamos su vida en nosotros. Y si Dios está vivo, hermanos, nosotros también estamos vivos. Y si su palabra es viva en su boca, también su palabra es viva en nuestra boca. Y si Él nos da una esperanza viva, yo sé que mi vida no va al sepulcro, que mi vida no tengo una vida indefinida. Yo sé de quién soy, sé a quién sirvo, sé a dónde voy y sé cuál es mi final, mi destino. Sé que tengo una esperanza viva, y aunque en la tierra, amados hermanos, no nos vaya muy bien, aunque en la tierra tengamos aflicción, aunque en la tierra tengamos pruebas y vivamos en un desierto, porque Dios no nos trajo aquí para estar cómodos. Dios no nos trajo a la tierra para vivir una vida placentera. Dios no nos dio vida juntamente con Cristo para que nosotros viviéramos una vida cómoda, un cristianismo de sofá, sino que Cristo vino a nosotros, número 1, para revelarse a nuestra vida, para decirnos quién era Él, y número 2,
para mostrarnos el propósito por el cual nosotros íbamos de servirle todos los días de nuestra vida. Y ese servicio y ese conocimiento, esa revelación, muchas veces viene también con aflicción y sufrimiento. Así que no se preocupe si está sufriendo, no se preocupe si está afligido, no se preocupe si va de una prueba en otra prueba, no te preocupes si estás quizá años atravesando un desierto. Ten una esperanza viva esta noche en el Señor Jesús, porque Él está vivo, su palabra es viva en nosotros, tenemos una esperanza viva, Él te da agua viva para apagar tu sed, Él es la piedra viva que podemos venir a Él y ser vivificados, así que no hay ningún problema. Diga conmigo, no hay problema. Amén. Y si alguien tiene un problema, le echamos ahí una oración para que reciba la vida de Dios en su vida. Podemos estar, hermanos, por fuera, en nuestro exterior, podemos estar debilitados y podemos estar atravesando muchas situaciones, pero dentro de nosotros hay un volcán en erupción que se llama Cristo Jesús, la vida de Dios en nosotros. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dice también aquí que la palabra de Dios es eficaz, no solamente es viva, sino que también es eficaz. La palabra eficaz significa, hermanos, capacidad de lograr el efecto que se desea o espera. La palabra también eficaz significa algo que es eficiente, operativo y poner en movimiento algo que está activo. La palabra de Dios es viva y también es eficaz. La palabra de Dios tiene la capacidad de lograr aquello que la palabra de Dios desea, o que Dios desea o espera. Es decir, cuando Dios quiere lograr algo en la tierra, ¿qué hace? Envía la palabra. Y cuando Él envía la palabra, esa palabra va cargada de propósito, va cargada de intención. Cuando Dios nos da una palabra, no es para regalarnos el oído. Cuando Dios nos da una palabra, no solamente es para emocionarnos, sino que Dios espera que nosotros respondamos a esa palabra, que la tierra responda a esa palabra, porque la palabra de Dios es eficaz. Eso significa que Dios no da ninguna palabra ociosa. Jesús, cuando habló, nunca habló nada ocioso. Todas las palabras de Jesús tenían una intención. Todas las palabras de Jesús tenían un sentido, tenían un propósito. El propósito de la palabra de Dios es llegar a cumplir aquello que Él espera o que Él desea. Hermanos, en la tierra se hablan muchas palabras. Se dicen muchas palabras. Normalmente nosotros nos comunicamos a través de palabras. El lenguaje es una bendición porque podemos comunicarnos, podemos expresarnos, podemos saber lo que nos pasa, podemos transmitir emociones, podemos transmitir cosas buenas, cosas negativas. A través de la palabra tú puedes edificar o tú puedes destruir. A través de la palabra tú puedes manifestarle el amor a alguien o puedes manifestarle el rechazo, el rencor o el odio a alguien. Siempre que Dios envía una palabra suya, tiene el propósito de hacer algo. Quiere lograr algo. Quiere establecer algo. Dice el libro de Isaías, así será mi palabra. Como la lluvia, como el cielo manda la lluvia y no vuelve, o sea, la lluvia no rebota y vuelve al cielo, sino que la lluvia cae en la tierra y la tierra absorbe el agua de las nubes y la tierra entonces recibe ese agua y todas las raíces que están en la tierra reverdecen y dan su fruto, porque el agua es así, el agua que cuando cae del cielo riega la tierra y hace germinar la semilla y da su fruto. Dice, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual yo la envío. La palabra de Dios tiene un propósito. La palabra de Dios tiene una intención. Amén, hermanos. Así que cuando Dios quiere lograr algo, escucha, fíjate que dice el libro de Santiago, que cuando habla acerca de que cuando alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, que lo unjan con aceite, e incluso que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dios sanará al enfermo y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Dios hace un 2 por 1. Dice, porque la oración eficaz
del justo puede lograr mucho. Ahí otra vez aparece la palabra eficaz, una oración que cumple el propósito por el cual se ora. Nosotros oramos mucho, pero muchas veces nuestras oraciones no son eficaces. Por eso a veces no tenemos tantas respuestas del cielo. Tenemos que aprender a orar las oraciones de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, Él pone al pueblo a orar. Él pone el sentir en el pueblo. Cuando Dios quiere desatar algo en mi vida, entonces Él, cuando yo estoy en su presencia, Él me transmite qué es lo que Él quiere hacer. Él me llama, me abre el entendimiento, me inspira. Él de alguna manera me dice qué es lo que quiere hacer. Y entonces yo uso el recurso de la oración para decirle: Señor, haz esto. Padre, en el nombre de Jesús yo me someto, yo recibo por la fe, Señor, esto que tú me quieres dar. Esa oración con pocas palabras es más eficaz que decir muchas palabras sin entendimiento de lo que Dios quiere. ¿Cuántos me están entendiendo? Y tenemos que aprender a orar, hermanos. Tenemos que aprender a orar. No es orar por orar, no es orar mucho, no es orar una hora, es orar poco pero bien. Es orar poco pero eficaz. Es hablar poco con Dios, pero hablar con un entendimiento de qué es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer algo específico y Él envía el sentir, o Él envía la palabra, y Él habla al hombre acerca de los planes suyos, y entonces el hombre empieza a articular, empieza a hablar la oración eficaz y empieza a declarar la palabra que es eficaz, que vino del corazón de Dios. Así que Dios envía algo y en la tierra encuentra un receptor y la palabra de Dios se vuelve eficaz en nosotros. Amén, hermanos. Así que por eso siempre les decimos desde este lugar, siempre les decimos también desde los medios de comunicación, los estudios de radio y televisión, hasta la saciedad, todos los días estamos diciendo: lo más importante que nosotros tenemos que hacer es entrar en comunión con Dios, es buscar el corazón de Dios, porque a través de la comunión Dios nos imparte la revelación. Y la revelación es el conocimiento de quién es Dios y qué es lo que Dios quiere. Por eso los hombres, hermanos, que son eficaces para Dios, las mujeres que son eficaces para Dios, son aquellas no que escuchan muchos mensajes, no que tienen un lenguaje religioso, sino son aquellas que están en la presencia de Dios, que buscan el corazón de Dios con insistencia, y que no solamente es algo que se convierte en una opción, sino que es una necesidad. Señor, buscarte se ha convertido en una necesidad para mí, no es una opción. No es algo que me digan que haga, es una necesidad, porque a través de ella yo recibo tu sentir. Así que, hermanos, la palabra de Dios es eficaz. Todo en Dios tiene una eficacia, porque todo cumple un propósito. Jesús no predicó mensajes largos, pero eran eficaces. Uno de los mensajes más largos que yo veo que Jesús predicó fue el Sermón del Monte. Pero eso en 7-8 minutos se puede leer. Jesús se subió al monte y dio un mensaje de 7-8 minutos al pueblo. Sin embargo, en esos minutos, hermanos, había una cantidad de revelación, había un poder, había una eficacia en esas palabras que era impresionante. Los mensajes que vemos también en el Nuevo Testamento eran cortos, pero tuvieron una gran efectividad. Ahora quiero decirte algo que muy hermoso que el Señor me ha enseñado, hermanos, y es que la palabra de Dios es comparada en la Biblia con una semilla. A mí me gustaría tener una semilla ahora en mi mano, pero no la tengo. Pero imagínense que tengo una semilla de naranjos, una semilla que es pequeña, que desde aquí los que están atrás no podrían casi verla, es una semilla pequeñita. Sin embargo, en esa semilla va todo el potencial como para poder, hermanos, producir 1000 árboles. En una sola semilla está el poder, la habilidad, la fuerza contenida dentro de esa semilla, que cuando tú la pones en el lugar adecuado y la tratas adecuadamente, esa semilla se vuelve eficaz. Esa semilla en mi mano no es eficaz. Esa semilla en mi bolsillo no es eficaz. ¿Dónde es eficaz la semilla?
en la tierra. Cuando se siembra en la tierra, cuando se planta en la tierra y tú la recubres de arena y la riegas y la tratas adecuadamente, cada semilla de acuerdo a su trato, a su proceso, entonces tarde o temprano esa semilla te va a dar fruto. Hermanos, tarde o temprano esa semilla te va a dar fruto. Los mandamientos, escucha, los mandamientos son semillas que contienen la fuerza, el poder y la capacidad de Dios mismo y tienen el poder de cambiar estados. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo en esta noche. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, le dice a las esposas, sométanse a sus maridos, como la iglesia se somete a Cristo. Aparentemente eso lo lee una mujer, una dama, y si estuviera el apóstol Pablo le diría, apóstol, usted no conoce a mi marido. Mi marido es el gadareno, pero al cuadrado. Mi marido es un sinvergüenza. Mi marido es un bala perdida. Mi marido me engaña más que... Habla más que, o sea, me engaña cada vez que me habla, me engaña. Usted no conoce a mi marido no quiere saber nada de Dios. ¿Cómo yo me voy a someter a un hombre de ese tipo, de esas características? El apóstol Pablo no dice, amada hermana, sométase a su marido si su marido es un buen muchacho. Sométase a su marido si su marido es cristiano, lleno del Espíritu y sirve al Señor todos los días. Hermana, sométase a su marido si su marido diezma y ofrenda y habla en lenguas. No, él dice, sométense las mujeres a sus esposos, como Cristo se somete a la iglesia. Y muchas veces, hermanos, cada caso, claro que sí, claro, cada caso se tiene que mirar en una manera personal. No todos los casos podemos hacer una regla así de este tipo, cuando hay abusos, cuando hay infidelidad, cuando hay... en los matrimonios hay muchas situaciones donde uno tiene que pararse y evaluar y orar a Dios y buscar el testimonio de Dios y ver qué hacer en cada caso. Pero siempre, hermanos, una mujer tiene la opción de someterse a su marido. Someterse a su marido no es dejarse pisotear por su marido. Someterse a su esposo no es hacer lo que su esposo dice todo el tiempo, sino que someterse al esposo es respetarle, es honrarle, es hablarle con cariño y con respeto, siempre que el someterse a él no involucre desobedecer o deshonrar a Dios. ¿Hasta cuándo las mujeres se tienen que someter a Dios? Perdón, a su esposo, hasta que la sujeción a su esposo no extralimite su sujeción a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, la mujer tiene una opción de someterse a su esposo. Luego Pablo le dice a los hombres, y ustedes, varones, amados hermanos, amen a sus esposas. Amen a sus esposas, así como Cristo amó, ¿a quién? A la iglesia y se entregó por ella. Y Dios les está diciendo a los hombres, amen. Y yo puedo decir, aquí algún varón puede decir, ay, Pablito, usted no sabe cómo es mi mujer. Mi mujer es familiar de Jezabel, prima hermana de Jezabel. Ha cogido ese espíritu. Mi mujer no me ha dicho, escoge, o Dios o yo. Y muchos hombres le dicen a sus mujeres también, a ver, escoge, o Dios o yo. Si algún día tu esposo, querida hermana, te dice, o Dios o yo, tú dile, ¿sabes qué? Dios. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. No te preocupes, cariño. Tú estate ahí tranquilo que yo me voy con el Señor. Porque lo que el Señor me da, tú nunca me lo vas a poder dar. Yo te amo, te quiero amar, me quiero someter a ti, me quiero sujetar a ti, pero nunca tú me vas a dar un amor como el de Dios. Y si yo te cojo a ti, yo estoy deshonrando y desobedeciendo a Dios, y eso me va a traer más perjuicio que si ahora me cojo mi maleta y me voy con mi Señor. Y hay esposas que cuando sus esposos le dicen eso se intimidan, se achican, dicen, ¿de qué voy a vivir yo? Ahora voy a tener que trabajar, ahora voy a tener que hacer esto, ¿dónde voy yo con mis 3 churumbeles? ¿Y qué hago yo? Y se forman un montón de preguntas. Pero ¿sabes qué? Siempre que escojas a Dios tienes la mejor parte, tienes que ganar.
Hay esposos que yo he conocido, hay hombres que yo he conocido que le han dicho a sus mujeres, a ver, escoge o Dios o yo. Y los esposos le han dicho, se han sometido y han dicho igual, bueno, pues sí, vamos a ver si yo la convierto, vamos a ver si esto o lo otro. Nosotros tenemos que estar bien claros en esto. Te quiero, cariño, pero para mí mi primer amor es Dios, mi segundo amor es Dios y mi tercero amor es Dios. Y cuando yo amo a Dios y yo tengo contento el corazón de Dios, Él me da amor para amarte a ti, para respetarte a ti. Amén, hermanos. Ahora, quiero decirte, hermanos, que este mandamiento que dice el apóstol Pablo aquí es como una semilla que Dios planta en nosotros. Tú puedes estar atravesando una situación muy fea en tu casa. Tú puedes estar atravesando un momento muy difícil, muy complicado con tu esposa o con tu esposo. Pero si tú recibes esta palabra que dice aquí Pablo y tú la siembras en tu corazón, la siembras en tu vida y tú la crees con todo tu corazón y oras en base a esta palabra, tarde o temprano la palabra dará su fruto. Tarde o temprano Dios te va a dar la victoria en el área que estás atravesando familiar. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Y qué más? Eficaz. Y la palabra de Dios cumple el propósito por el cual Dios la envía. Si Dios me dice a mí que ame a mi esposa, yo voy a amar a mi esposa. Dios no me llama a mí para contender con mi esposa, para pelearme con mi esposa. Dios no me llama a mí para yo decirle, mujer, mira lo que dice la Biblia, que te sometas a mí. Si tú dices eso a tu mujer, tú eres un ignorante de la vida. Tú no has entendido todavía de qué va el asunto. Nunca podemos decirle a nuestra mujer, sométete a mí, porque eso es lo que dice la Biblia. Porque si tú le dices eso, es porque no tienes autoridad. La autoridad no te la da el decirle a tu mujer lo que tiene que hacer. La autoridad te la da siendo ejemplo a tu esposa y manifestando a Cristo y amándola como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué me dice Dios a mí? Él me dice, ama a tu mujer. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Procurar, buscar de todas las maneras para yo demostrarle a mi mujer que la amo, que la valoro, que la aprecio. Por ejemplo, esta mañana veníamos aquí, como un ejemplo práctico y actual, vinimos aquí a las 9 de la mañana y no nos dio tiempo a desayunar porque llegamos tarde, nos levantamos tarde, tenemos que vestir a cuatro hijas todos los días, con todo lo que eso conlleva, levantarlas y obligarlas a que se vistan, plancharle la ropa, hacerle el desayuno, hacerle los almuerzos, peinarlas, con todo lo que eso conlleva también. Yo nunca había peinado a una mujer, ahora peino a 4 mujeres todas las mañanas. Y eso es, hermanos, hacerle colas de caballo, papá, no más para arriba, más para abajo, para el lado. Y uno llega, uno termina, cuando ya a las 9 de la mañana, hermanos, si tú no estás bien orado y bien leído, a las 9 de la mañana agotas la paciencia de todo el día. Y esta mañana era una mañana de esas, una mañana de esas que uno sale y no dice nada, ¿no? Uno no va, aleluya, amén. Dice, no, uno va así agarrando el volante y mirando por el retrovisor y yendo a las crías así. Y tú, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y llegamos al colegio y nos vinimos para acá. Tampoco teníamos dinero para ir a una cafetería. Nos vinimos para acá y dice mi mujer, ay, qué hambre tengo. Ay, me duele no sé qué. Ahora me tomaría un ibuprofeno, pero claro, si no he desayunado. Eso lo dice así como al Señor, ¿no? Yo puedo hacer 2 cosas. Yo he pensado, puedo hacer 2 cosas. Yo tengo mucho trabajo. ¿Qué hago? Me subo a mi despacho y digo, bueno, que el Señor te bendiga, déjame que ore por ti ya. Y me subo. O puedo coger el coche, ir a una cafetería que la más cercana está como a 2 kilómetros de aquí, pararme, aparcar, buscar aparcamiento, entrar a la cafetería, un café con leche para llevar, por favor, una napolitana de chocolate, 2 sobrecillos de azúcar, e ir con todo eso, montarlo en el coche, con cuidado de que no se derrame nada, aparcar el coche, bajar, y entonces llego al despacho con un café con leche, con una napolitana de chocolate, y le digo, toma cariño, cómetelo. Dice mi mujer, ¿te has fumado algo?
No, eso no me lo ha dicho. Pero si ustedes vieran la cara, hermanos. Y hemos salido medio, usted sabe, medio con un momento intenso de la casa, ¿no? Un momento intenso. Porque ella me dice, bueno, es que tú tardas, es que tú, para arreglarte tú, nos arreglamos las 5 nosotros. Es que tú, para plancharte, no sé qué. Y siempre está con esa historia. Entonces hemos salido un poco ahí como diciendo, no traspases la línea vital, ¿eh? Pero yo, hermanos, como dice Dios, que ame a mi esposa, y yo quiero agradar a Dios, y yo quiero que la palabra de Dios tenga efecto en mi vida, yo busco la oportunidad para amar a mi esposa. Y me da igual cómo mi esposa sea. Me da igual cómo mi esposa piense. Y esposa, te digo a ti lo mismo. Yo veo a las esposas muy sonrientes. Busca la oportunidad para agradar a tu esposo, para honrar a tu esposo. No importa cómo tu esposo sea. Solamente ámalo, hónralo y muéstrale el amor de Dios. No la tengas por pintarte, no la tengas por comprarte cosas caras, no la tengas por presumir, sino que sea tu vestido, sea tu vestidura, la piedad. Sea una mujer piadosa. No seas una mujer que está cada rato mirándose al espejo y a cada rato haciéndose cosas en su cuerpo, sino que sea una mujer que expresa la piedad en su vida. Sujétate a Dios con todo tu corazón, sométete a tu esposo. Tarde o temprano, ese esposo va a cambiar. ¿Sí? Tarde o temprano, ese esposo cambia. ¿Por qué no cambian los esposos? Porque a veces nos falta Cristo, nos falta efectividad. La palabra encuentra falta en nosotros. No encuentra el terreno adecuado. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Así que esto es más que frases bonitas. Aquí está el poder de Dios, hermanos. Con el decreto de Dios está su poder, su respaldo, su propósito, su vida. Cada vez que tú leas la Biblia, tú lees la Biblia con fe y tú dices, esta palabra es una semilla para mi vida. Yo la creo en el nombre de Jesús, yo me la apropio en el nombre de Jesús, no importa cómo está la situación a mi alrededor, si es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Tarde o temprano la palabra de Dios dará su fruto. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, hermanos, por eso? Amén. Aleluya. Así que ahí se lo lanzo, ¿eh? Ahí se lo lanzo. La palabra de Dios, hermanos, la eficacia de la palabra de Dios depende del tipo de tierra que somos. ¿Qué tipo de personas somos? Hay un pasaje que habla acerca de los diferentes tipos de tierra, ya lo conocemos. Uno es la tierra que cae en la tierra del camino, que dice la Biblia que las aves del cielo, cuando cae la semilla ahí, es una tierra dura, endurecida por el paso de los carros, por el paso de los animales, de las personas, y la semilla no puede arraigarse porque es como si fuera una superficie lisa, plana, dura. Y llegan las aves del cielo y la sacan, se comen la semilla, se la llevan la semilla. Y yo pongo aquí, no tierra dura, sino jardín. No tierra transitada, sino huerto cerrado. Hay personas que son tierra dura, hay personas que son tierra transitada. Pero Dios quiere que seamos huerto cerrado. En un huerto cerrado no entra nadie. No entran animales, no entran personas a pisar ese huerto, sino que entra el hortelano y el hortelano ahí excava, el hortelano quita las piedras, el hortelano quita las malas hierbas, él planta las semillas, él las cuida, les da cariño, les da mimo, y esas semillas al tiempo producen el fruto. Y Dios nos dice, hermanos, en esta noche, no seamos tierra dura, tierra que se resiste al trato de Dios, tierra que se resiste al propósito de Dios, al legón de Dios. Seamos huerto cerrado. También dice la escritura, ese texto, dice que hay otro tipo de tierra que cuando la semilla cae,
cae dice, sobre la roca. Pero literalmente no es que cae encima de una roca, sino que cae en la tierra, pero esa tierra tiene poca profundidad. Diga conmigo, poca profundidad. En muchos lugares, en las tierras de Palestina, en muchos sembrados, tú los ves y aparentemente tienen tierra, pero a lo mejor tienen unos 10 centímetros de tierra, 10, 15 centímetros. Entonces tú haces un hoyo pequeño, pones la semilla, pero cuando la semilla quiere tirar hacia abajo y quiere extraer los nutrientes y los minerales que la tierra tiene, se encuentra con una roca, con grandes planchas de roca caliza. Entonces la planta, la semilla no puede profundizar, por lo cual no puede emerger. Si no puedes profundizar, nunca emergerás. Si algo primero no profundiza, nunca va a emerger. Si nosotros queremos emerger para Dios, si nosotros queremos llegar a ser algo para Dios, si nosotros queremos que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, primero tenemos que profundizar. No superficiales, sino profundos. La palabra de Dios debemos llevarla a lo profundo. ¿Sabe lo que el Señor me enseñó, hermanos? El Señor me enseñó que cuando Dios me dé una palabra, apague la armónica, hermano, por favor. El Señor me enseñó que cuando Dios me da una palabra, yo esa palabra, ¿sabe lo que hacía yo algunas veces cuando nosotros teníamos una reunión poderosa, una reunión gloriosa, y Dios se manifestaba en una forma real? Dios cambiaba cosas, Dios mostraba el pecado, Dios señalaba algo en mi vida que no estaba bien. Él me daba una palabra, y esa palabra Él quería sembrarla en mi vida. Y muchas veces cuando yo salía del contexto de la reunión, entonces yo desconectaba de la palabra y dejaba la palabra en la reunión. Y entonces en mi mente me ponía a hacer las cosas que siempre hago cuando salgo de la reunión. A veces los domingos, cuando yo llegaba a la casa, a mí me gustaba encender la televisión y ver alguna serie, porque llegaba cansado, a veces no es una serie de componentes malos, ni películas de terror, ni películas de este tipo de cosas, pero simplemente eran cosas que desviaban mi atención y desviaban mi corazón de lo que Dios me había hablado apenas hacía una hora, o de lo que yo había hablado de parte de Dios a la iglesia, a la congregación, porque los primeros que somos impactados con la palabra son los que compartimos la palabra. Primero la vivimos nosotros, la experimentamos nosotros, la saboreamos nosotros y entonces la damos a la iglesia para que también la iglesia la saboree y la aprenda. Y muchas veces yo llegaba a mi casa y sabes que yo en la mañana cuando me levantaba apagado en el espíritu. Me levantaba y parece como que me había Dios hablado de una forma o me había Dios usado de una forma y yo salía de la reunión aquí. Pero conforme yo iba para mi casa, conforme yo iba otra vez adaptándome a la realidad, era como que el nivel de Dios, el nivel de profundidad descendía y volvía otra vez a un nivel de superficialidad. Y Dios me enseñó, hermanos, y Dios me habló y me dijo, cuando yo te hable, tú tienes que ir a mi presencia para que yo pueda madurar esa palabra. Hermanos, esto no es un asunto de conectar, desconectar. Es un asunto que cuando esta noche tú te vayas, cuando esta noche yo me vaya de este lugar, yo me voy a ir y yo voy a meditar en la palabra que Dios me ha hablado. Yo me voy a ir y voy a pensar en lo que Dios me ha hablado y qué trascendencia tiene eso para mi vida y qué puedo cambiar yo en relación a lo que Dios me ha hablado. Porque la palabra de Dios tiene una intención y tiene un propósito. Entonces cuando yo me voy de aquí, yo me voy con mi corazón lleno de la palabra. Así que yo me voy a ir a mi casa y por unos momentos yo esta noche voy a buscar de Dios. Voy a llevar esta palabra a lo profundo. Voy a llevar esta palabra al lugar secreto y voy a decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo en relación a esta palabra?
Porque tu palabra es viva, es eficaz, es una semilla que tú plantas en mi vida. Permíteme vivir esta palabra. Y la palabra de Dios tiene que cambiar las cosas a mi alrededor. Así que la palabra de Dios, hermanos, a veces la palabra de Dios no es eficaz en nosotros porque somos muy superficiales. Somos muy superficiales. Salimos de aquí y nos desconectamos. Empezamos otra vez a afanarnos por las mismas cosas. Empezamos a preocuparnos por las mismas cosas. Empezamos a estar expuestos a las mismas cosas. Y la palabra de Dios no logra arraigarse. Cuando quiere salir, el sol la quema y la seca y no puede. Dice el texto que son las pruebas, las dificultades de la vida. Hermanos, ¿y sabe lo que he descubierto yo también? Que Dios nos prueba con la palabra que nos habla. Dios nos prueba con la palabra que nos habla. Hoy salimos de aquí diciendo la palabra de Dios es eficaz. Ahora vamos a llegar a nuestra casa y nos espera nuestra mujer con los rulos puestos, con el rodillo de amasar. ¿De dónde vienes, nene? Llévate la cama a la iglesia o trate al pastor. Pero esto no puede ser. Tienes que cambiar esa forma de vivir. Y viene, y entonces como que te quiere provocar. Ahora hay situaciones que te provocan. Cuando salgamos de aquí, seguramente alguno va a ir por el carril izquierdo hasta Alcantarilla. Y tú quieres adelantarlo y él va por el carril izquierdo. Y tú dices, pero ¿por qué no se va al derecho? Vete al derecho. Vete al derecho. Pi, las luces. Y luego ya la intensidad cambia, la intensidad del pito, la intensidad de las luces. Ya empiezas tú a decir, pero ¿por qué? Tenía que venir la policía y meterle una multa del 15 y empiezas tú ahí ya, y todavía no has llegado a tu casa. Y a veces las cosas del mundo hacen que la palabra de Dios, hermanos, se seque en nosotros. Y a veces pasa un día, pasan 2 días y no queda nada de la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Pero estamos en un tiempo, hermanos, donde Dios nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiere que yo viva de la palabra que sale de la boca de Dios, que yo me inspire en la palabra, que yo me fortalezca en la palabra, que cada día yo diga, Señor, en tu nombre yo salgo de esta casa, en tu nombre yo enfrento todas las situaciones que tengo en el trabajo, con ese jefe, con esos compañeros, en tu nombre yo salgo, Señor, y enfrento mi enfermedad, enfrento lo que tenga. Yo sé que tú me vas a sanar, yo tengo una esperanza viva, yo creo en ti, creo en tu palabra, así que yo salgo, Señor, lleno de ti y lleno de Dios. Y cuando vengo aquí a este lugar, Dios me da una palabra y esa palabra la añado a lo que ya Dios me ha hablado y la incorporo en mi vida, y entonces voy de gloria en gloria, voy aprendiendo más y poniendo más en práctica, y Dios me va sembrando semillas y Dios me va impartiendo cosas en mi espíritu, y yo voy al lugar secreto y allí llevo la palabra a lo profundo, y aunque estemos secos, tarde o temprano la palabra de Dios nos hará reverdecer. Así como pasó con la vara de Aarón, hermanos. La vara de Aarón era un palo seco, había sido sacado del árbol, no tenía posibilidad de producir nada. Algo cuando tú lo separas de la fuente que le da la vida, que le da la savia, ya no puede, ya no tiene posibilidad de hacer nada. Pero Aarón llevó la vara a lo profundo, llevó la vara al lugar secreto, al lugar santísimo, a lo más profundo del tabernáculo, hermanos. Y a la mañana siguiente, una sola noche, la vara en el lugar santísimo. Y al día siguiente esa vara, cuando la cogió, no era la misma de ayer, sino que había reverdecido. Le habían salido renuevos, le habían salido las hojas y hasta frutos tenía, hasta almendras tenía, hermanos. Así que una vida en la presencia de Dios, una vida cuando va al secreto y dice, Señor, soy una vara seca. Señor, mira, estoy frío, estoy seco, tengo tantas cosas. Tú tienes que obrar tanto en mi vida, pero yo sé, Señor, que este es el lugar idóneo, adecuado para que tú me reverdezcas, para que tú hagas algo nuevo en mi vida, para que salga el verdor de Dios en mi vida y yo pueda manifestar tu gloria allá donde quiera que vaya. Dale un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios.
Así que esta noche cuando llegues no te pongas a ver la película de Chuck Norris, hermanos. Cuando llegues, vete un momento. Llega a tu casa, llega con una buena actitud, llega con algo bueno de Dios. Bendice a tu esposa, bendice a tu esposo, bendice a tus hijos. Entra contenta porque Dios te ha hablado, hermanos. Entra contento porque Dios nos ha permitido estar aquí 2 horas, 3 horas. Es un privilegio poder estar aquí en este lugar, hermanos. Es una honra que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos está hablando esta noche, hermanos, es algo que la gente, hoy, ahora mismo hay mucha gente hablando por Murcia. Hay mucha gente comunicándose por Murcia. Hay mucha gente que está escuchando a otra gente. Pero yo te digo, no hay mensaje que pueda ser predicado, que pueda ser enseñado esta noche como el que se está enseñando aquí en esta noche. Así que dile a que tienes a tu lado, tienes un privilegio grandísimo. No te acostumbres a estar aquí, a recibir palabra. Valora, aprecia lo que Dios hace en este lugar. Aprecia que podemos adorar a Dios con libertad. Aprecia que podemos danzar en su presencia. Aprecia, hermanos, que esto que Dios nos ha dado, que vamos a ver cuánto tiempo podemos conservarlo y podemos mantener esta libertad. Y cuando lleguemos a la casa, vayamos a lo profundo, llevemos esta palabra a lo profundo. Que hermanos, que la palabra de Dios sea eficaz en nosotros, porque somos gente que tiene profundidad, que tiene peso, que tiene alcance. Gloria a Dios. No afanados, sino confiados, quitando lo silvestre, cultivando lo del cielo. Eso es cuando hace referencia a los espinos que salen. El que siembra la semilla entre espinos dice que se ahoga la semilla, no puede salir. Y esos son los afanes de la vida. Las cosas de la vida, las preocupaciones ahogan la palabra. A veces nos preocupamos más de las cosas terrenales que de las cosas celestiales. Y entonces la palabra pierde su efectividad. Así que, hermanos, la palabra es buena. La semilla es buena. En la semilla está contenido el poder de Dios, la esencia de Dios. El problema está en nosotros. Seamos gente, hermanos, que no somos duros, que no tenemos tierra, no somos tierra transitada, sino que somos huerto cerrado. No superficiales, sino profundos. No afanados, sino confiados. Te voy a decir rápido, creo que son como 20 beneficios de la palabra de Dios en nosotros. Lógicamente no lo voy a comentar, sino que te lo voy a lanzar como frases. ¿Amén? ¿Estás preparado? Ok. La palabra de Dios es como martillo que rompe las piedras. La palabra de Dios es medicina para mis huesos. Todo esto son semillas que te lanzo. ¿Estás enfermo? La palabra de Dios es medicina para tus huesos. Ahí, llévatela contigo. Llévala a lo profundo a ver lo que pasa. Es útil para corregir, para instruir. La palabra de Dios es lámpara, es luz. La palabra de Dios fortalece nuestro espíritu para no pecar. La palabra de Dios son mis consejeros. Literalmente en el original dice hombres de mi consejo. La palabra de Dios es como si tuviera un pastor por la mañana cuando me levanto. Buenos días, pastor. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien? Ay, sí, pastor. Ay, dígame, pastor, ¿qué hago hoy? Profetíceme algo. ¿Qué hago? Mire, tengo que hacer esto, lo otro. Entonces, pastor, se pone un momentico, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, revélame, Señor, el propósito para este siervito. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Ay, sí, hermano, mira, así te dice el Señor. Esto, pa. ¿Cuánto le gustaría tener un pastor así? Levantas por la mañana y ya veréis, tiene al pastor Juan Carlos ahí. Mira, hermanito, ahí yo te digo. Ahí. Pues dice la Biblia que la palabra de Dios son los hombres de mi consejo. En la palabra de Dios yo encuentro consejo sabio. Hace que nuestro corazón se ensanche. Me preserva con vida en tiempos de aflicción. Todo eso está en la Biblia, no me lo he inventado yo.
Lo único que no le doy los versículos donde está, pero ahí, en el Salmo 119, ahí tiene usted material. Me hace más sabio que mis enemigos. Me da discernimiento. La exposición a ellas me imparten luz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada les hace tropezar. Es una brújula, nos da dirección. Su palabra hace que permanezcamos. Nos enseña el temor de Dios. Nos da seguridad en cuanto a la salvación. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios afirma mis pasos. La palabra de Dios nos inspira reverencia por Dios. Y ahí podemos seguir, hermanos, porque hay muchísimos más beneficios que la palabra de Dios nos da. Quiero terminar y quiero invitarte a que vengas conmigo al Salmo 119. Te voy a leer 3 textos. Yo leo en mi Biblia que hay algunos que dan fruto al 30 por 1, otros que dan fruto ¿a qué? Al 60 por 1, y hay otros que dan fruto ¿al qué? Al 100 por 1. Quiero hablarte acerca de 3 niveles de la palabra de Dios en mí. Salmo 119, versículo 128. Dice, por tanto, estimo todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Fíjate, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. Así que en ese nivel del 30, hermanos, yo sé el valor que tiene la palabra de Dios para mí. Hay muchas personas que hoy en día no tienen estima por la palabra. No saben el valor que la palabra de Dios tiene. La menosprecian. No entienden. No la escuchan, no la oyen, no se someten a ella, no la obedecen. Entonces esas personas no están ni en el 30 por 1, no, directamente no hay fruto en su vida. No tienen fruto. Pero las personas que empiezan a tener fruto para Dios son las personas que saben el valor que tiene la palabra de Dios. Versículo 131 del Salmo 119. Versículo 131 dice, abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. ¡Wow! En ese nivel, en el que yo he llamado el nivel del 60 por 1, en este nivel suspiramos por la palabra. Hay un anhelo, hay un deseo. Fíjate lo que dice el salmista. Dice, abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. O sea, cuánto anhelo los mandamientos de Dios. Cuánto anhelo su palabra. Cuánto anhelo que Él me hable. Cuánto amo yo su ley. Cuánto estimo yo su palabra. O sea, ya no solamente sé el valor que la palabra de Dios tiene para mí, sino que suspiro por la palabra. Anhelo la palabra. Deseo la palabra. Y el último texto, en el versículo 56. Fíjate, este es poderoso, hermanos. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. En el 100 por 1 ya no solo sabemos el valor que tiene la palabra de Dios y suspiramos por ella, sino que el guardarla se ha hecho parte nuestra. Parte nuestra. Hermanos, si es un nivel donde nosotros encontramos plena satisfacción en Dios y en su palabra. Es mi oración que en esta noche nos vayamos de aquí con, hermanos, con un deseo, con un anhelo, con un suspiro dentro de nosotros, de decirle a Dios, Señor, yo quiero que tu palabra sea parte de mí.
Quiero dejar muchas cosas que hay en mi vida. Quiero quitar de mí tantas cosas que me estorban. Quiero quitarlas todas esas cosas y quiero cultivar un amor por tu palabra. Que tu palabra sea parte de mí, Señor. Que yo aprenda, que yo estudie, lea tu palabra cada día. Que esté enamorado de ella, que yo anhele tu voz a través de ella. Y que tu palabra llegue a convertirse en parte de mí. Hermanos, que cuando veamos la Biblia aún cerrada, la veamos allá a lo lejos, digamos, te voy a coger, te voy a leer. ¿Sí? ¿No te ha pasado alguna vez? Que ves la Biblia ahí en la mesita y se te van los ojos y dicen, si pudiera ahora mismo engancharte, te pegaba una leída que no veas. Hay algunos que ven la Biblia y hacen así. Y te acuerdas del pastor que te pasó 1 hora y pico de mensaje hablándote de la palabra. Tengo que leerla. Es que si no la leo es que ya soy un sinvergüenza. Pero tiene que llegar el momento donde pasemos al lado de la palabra y digamos, Un poco exagerado, ¿no? Pero dentro de nosotros, hermanos, yo veo la Biblia y yo digo, ¿a qué te leo? Dice mi mujer, ¿dónde estás? No, nena, aquí estoy. ¿Ya estás leyendo la Biblia otra vez? Si es que parece que no quiere estar conmigo, parece que no me quiere, parece que no sé qué, no sé cuándo. Siempre está leyendo la Biblia. Y digo, nena, es que me tira, que soy adicto, soy un biblionómano. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque he aprendido que la palabra de Dios tiene un valor, tiene para mí, porque la palabra de Dios me dio vida cuando estaba muerto. La palabra de Dios ha sido eficaz en mi vida. Y yo ahora lo que hago es que me dedico a leerla, me dedico a estudiarla. La leo de rodillas, la leo acostado, la leo boca arriba y boca abajo, la leo de lado, la leo cuando viene el coche. Oye, Jairo, conduce que voy a... Y leo la Biblia. Siempre aprovecho para leer la palabra allá donde me encuentre. ¿Y saben qué? Llega un momento que cuando yo le digo, Señor, ayer estaba en un lugar, estaba en Horeb, en el devocional, e iba de camino. Y no sabía lo que iba a compartir. Hay a veces que tienes claro lo que vas a compartir, pero hay otras veces que no sabes nada. Llego allí, aparco el coche, entro en el comedor, me siento, empezamos a orar, digo, no sé nada, no tengo nada, no sé lo que voy a compartir, no sé lo que Dios quiere. Termina la oración, terminan de orar todos, digo, madre mía, que ore otro porque no sé ni idea, no tengo ni idea de lo que voy a compartir. Y de repente, yo digo, digo, Señor, tú dime una palabra y yo escaneo. Y enseguida yo en mi mente, si Dios me dice una palabra, entonces empieza la concordancia mental mía, empieza, ¡chum!, aquí está, en Éxodo hay una, en los Salmos hay otra, ahí no sé qué hay. Entonces empiezo a conectar palabras, y solamente una palabra que Dios, o que venga a mi corazón, o que venga a mi mente, es suficiente como para yo coger la línea. ¿Entienden, hermanos? Señor, tú di nada más que una palabra, no me diga un mensaje largo, nada más que una, y yo ya la conecto. ¿Por qué, hermanos? Porque yo tengo la mala costumbre de leer la Biblia mucho. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que ha llegado un momento en el que pienso en la palabra. La palabra forma parte de mí. Y cuando yo le pido a Dios que me hable, Dios usa la Biblia para hablarme. Él no usa la telenovela ni usa nada de eso. Él usa la Biblia. Así que me dijo Dios, monte. Y yo empecé a escanear todos los montes de la Biblia. Señor, quiere Horeb, el monte Sinaí. Y cuando llega a Sinaí, dije, era como que Sinaí era el monte. ¿Qué quiere, Señor, en Sinaí? Ay, subir al monte. Y ahí digo, eso está por ahí por el capítulo 33, 34. Voy para allá, voy y lo leo. Y empiezo a leer. Y ahí estaba el mensaje. Y empecé a hablar ese mensaje, hermanos. Y cuando yo estaba hablando ese mensaje, yo decía, santo Dios. Ni yo mismo sé lo que estoy diciendo. Porque Dios te inspira, Dios te habla. Y Dios te conecta con otros textos.
Hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué voy a dar? ¿Cosas mías? No, Señor, yo quiero dar tu palabra. Porque tu palabra es la que es eficaz para estos hombres, para estos varones que necesitan, no palabra mía, necesitan palabra tuya. Y eso es igual para ti, mujer, cuando estés en tu casa. Señor, ¿qué hago? A ver, háblame, una palabrita solo. A veces Dios tiene que hablarnos un mensaje de 400 palabras. ¿Por qué? Porque no tenemos la práctica de leer la Biblia. Entonces Dios tiene que darnos mensajes largos. Pero solamente con una palabra es suficiente. Amén, hermanos. Ponte en pie. Terminamos orando. Suba el del coro. No, si el del coro soy yo. Yo tengo ganas de decir, suban los del coro, hermanos. Y yo aquí. Amén. Qué bueno. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, qué privilegio, Señor, estar aquí. Qué honra tú nos das. Poder abrir tu palabra, Señor, y ser edificados con ella. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar. Señor, y te ruego, Dios mío, que tu palabra llegue a ser eficaz en nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Que así sea con nosotros, Señor. Que así sea, Padre, que tu palabra sea cortante, nos corte, nos examine, nos pruebe. Señor, ahora queremos, Dios mío, llevarnos esta palabra en el corazón y llevarla a lo profundo. Cada uno quizá con algunas cosas que tú nos hayas hablado. Hay personas que solamente se van a llevar un poco, una porción, pero esa porción es la que le va a cambiar la vida. Queremos llevar eso, Señor, a tu presencia, para que mañana, Señor, pueda reverdecer, pueda dar fruto, el fruto que tú esperas. Padre, yo me encomiendo a ti, me encomiendo a tu gracia, me encomiendo a tu misericordia. Encomiendo, Señor, esta congregación y todos los que nos ven y nos escuchan. Los encomiendo también a tu gracia y que tú y tu palabra, Señor, puedan hacer esa obra poderosa en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Diga amén, hermano. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un abrazo a tu hermano. Que Dios te bendiga. Ve en paz a todos ustedes también. Un abrazo grande. Shalom. Dios os guarde. Nos vemos, si así lo deseas, el domingo a las 10 de la mañana aquí en directo. Bendiciones. Se